Shanti, namaste. Estamos acá. Uy, cierto que eso está enlatado. Estábamos entonces con filosofía. A ver si me recuerdan en dónde habíamos quedado con filosofía. A ver si me recuerdan. Estuvimos en la parte de las preguntas, habíamos quedado ahí por si alguno leía las definiciones de filosofía, y luego otro sábado hicimos Nidra Yoga. Muy bien. Ahí lo busco, chicos. Ahí lo busco en mi tablet. Entonces, ¿qué página sería? Yo no lo tengo acá, pero justo donde están todas las definiciones de yoga, según los sutras, según definiciones cortitas, y las preguntas sobre el hinduismo y qué pensamos que es el yoga, unas preguntitas. Ahora no recuerdo la página. Bien, ahí lo busco. Página 32, perdón. Página 32. Ahí lo busco. Muy bien. ¿Que lo tenés a mano, Pau, para leer un poquito? Sí, maestra, acá lo tengo. Definiciones tradicionales de la palabra yoga. Ah, eso ya lo habíamos pasado, creo que en cuestionario, ¿o no? Sí. ¿Y después qué seguía? Después sigue muchos ríos, un solo océano. Ahí hablamos de yoga. los corrientes del yoga. Sí, que también lo leímos, sí. Del karma yoga, del bhakti yoga, ¿verdad? Sí. Acá, perdón, página 43, perdón, me equivoqué. Página 43, donde dice para reflexionar con cuál de estos diferentes estilos de yoga se identifica más. Eran unas preguntitas, ahí queda. Porque después viene invocación a Patanjali, la parte de Patanjali. Con respecto a la filosofía. Claro, era parte del repaso que estábamos haciendo. ¿Y lo hicieron ese repaso si leemos Patanjali o falta hacer ese repaso? Con Moni lo hicimos, ¿no, Moni? Sí. Con la Moni lo Entonces hicimos. sigamos para Patanjali. ¿Qué dice de Patanjali? Dice. Bueno, leo la invocación. Está en sánscrito. Por supuesto, vamos a conocerlo, ¿no? Porque Patanjali trajo el yoga a nuestros tiempos actuales. Él recopiló las cosas más antiguas y las trajo a tiempos actuales. Y bueno, vamos a conocer entonces ese personaje, ese ser que nos permitió hoy tener acceso, ¿no? Rescató el yoga del tiempo. Así es. Bueno. Sí, comenzamos entonces. Yogena, Citasya, Padena, Vachan. Malain, Sartriasya, Cha, Vadyakena. Yopa Karotam, Pravaram, Nimam. Patanjalim, Pranjaliranatosmi. Abahu, Uru Shakaram, Shankar, Chakrasi, Darinam, Sahasra, Sirasam, Svetam, Pranamami, Patanjalim, Hari Om.
Generalmente este es un mantra de invocación, en donde se lo invoca de manera respetuosa para que haga el efecto en nosotros de poder elevarnos, ¿no? Hasta nuestro séptimo chakra a través de las enseñanzas de él y honramos sus enseñanzas. Podés traducirlo, de todas formas creo que está ahí, ¿no? Sí, acá está. Hago una referencia ante el más noble de los sabios, Patanjali, que aportó serenidad, bienestar de mente por sus trabajos en yoga, pureza y claridad de palabra por sus trabajos en gramática, y perfección de salud por sus trabajos en medicina. Hacemos una referencia hacia Patanjali, una encarnación de Adi César, aquel cuyo cuerpo superior tiene forma humana, cuyos brazos sostienen una concha y un digo, y aquel que tiene una corona, que tiene por corona una cobra de 1000 cabezas. ¿Qué más? Luego pasa a, dice, bueno, el título dice Patanjali, mito o realidad, y está como la biografía. Bien, leamos. Se desconoce prácticamente todo sobre Patanjali. Hasta los detalles más básicos de su biografía son controvertidos. Y de lo poco que se conoce, mucho es mitológico. Las fechas propuestas para el nacimiento y vida de Patanjali difieren por un milenio. Algunas autoridades sugieren que vivió en el siglo IV a.C., mientras otras insisten en que tiene que haber vivido en el siglo VI después de Cristo. Parte de la razón de esta gran divergencia entre las fechas es la tradición común en aquella época y existente aún en la sociedad griega contemporánea, causando infinitos problemas a los historiadores. De atribuir cualquier cosa que valiera la pena a alguien que ya fuera conocido como un gran exponente y de esa forma dar mayor veracidad a su contribución y darle cierta reputación y aire de autoridad. Muchos pensadores alegremente concedían la autoría de sus propias contribuciones a algún predecesor ilustre. De esta manera, por fuerza, estos predecesores adquirieron exagerada longevidad. Ante esta conflictiva evidencia, lo mejor que se puede hacer es llegar a un consenso respecto a las fechas más probables de nacimiento y muerte de Patanjali. El trabajo más reconocido de Patanjali son los Yoga Sutras, documentos que se presentan en forma de una serie de pequeños aforismos. La fecha más probable para ellos estará ubicada en alguna parte entre los siglos IV y II a.C., dado que fue durante ese periodo que el estilo de escribir en aforismos no solo ganó una extensa aceptación, sino que además alcanzó su pico estilístico más alto. El trabajo de Patanjali es ampliamente considerado el ejemplo más pulido del método de presentación de sutras. Dar una fecha alrededor del 250 a.C. parece la mejor apuesta. Intentar determinar el parentesco de Patanjali también es problemático. Según una leyenda, fue el hijo de Angiras, uno de los 10 hijos de Brahma, el creador, y de Sati, la consorte de Shiva. Si fuera así, esto no solo lo haría nieto del creador del universo, sino también hermano de Brahaspati, dios de la sabiduría y la elocuencia, y sacerdote del sacrificio. Según otra leyenda, apenas antes del nacimiento de Patanjali, el señor Vishnu estaba sentado en su serpiente Adi César. Adi César es una de las muchas encarnaciones de Vishnu. Mientras estaba sentado en su serpiente, Vishnu se sintió cautivado por la danza del señor Shiva, danza del Pandava. Se vio tan conmovido por la danza que comenzó a vibrar al ritmo de Shiva, haciéndose cada vez más pesado.
aplastando pesadamente a Adicesa, quien consecuentemente sufrió gran incomodidad y dificultades para respirar. En cuanto la danza terminó, instantáneamente el peso se desvaneció. Adicesa preguntó a Vishnu qué había sucedido. Vishnu le explicó a Adicesa que la majestuosidad, elegancia y grandeza de Shiva habían provocado una vibración similar en su propio cuerpo. Al oír sobre la danza, Adicesa deseó aprenderla para así danzar personalmente para el placer de Vishnu, su señor. Vishnu predijo que un día Shiva bendeciría a Adicesa por su comprensión y devoción y lo haría encarnar de forma que pudiera llenar de bendición a la humanidad y llevar adelante su propio deseo de perfeccionarse en la danza. Inmediatamente, Adicesa comenzó a preguntarse quién era su madre. Al mismo tiempo, una mujer virtuosa llamada Gonika, que estaba totalmente dedicada al yoga, estaba meditando y pidiendo por un hijo para ella, ya que deseaba tener a alguien a quien transmitirle el conocimiento y la sabiduría que había obtenido a través del yoga. Sabiendo que sus días en la tierra se acercaban a su fin y no había encontrado aún un candidato, se postró ante el sol, la manifestación terrenal de luz y presencia de Dios, y ofrendándole el único regalo que pudo hallar, un puñado de agua, le pidió que le concediera un hijo. Meditó y se preparó para hacer su humilde pero sincera ofrenda. Al ver esto, Adicesa, el asiento de Vishnu, supo que había encontrado a la madre que andaba buscando. Cuando estaba por ofrecer al sol el agua que tenía en sus manos, Gonika bajó la mirada y vio que una diminuta serpiente se movía en sus manos. Quedó impactada cuando, momentos después, la serpiente asumía forma humana. Esta, que no era otra que Adicesa, se postró ante Gonika y le rogó que lo aceptara como un hijo. Sigue, dice, su vida. ¿Sigo leyendo? No es sorprendente, dado su linaje, que no tuvieron una niñez común. Aparentemente, desde el momento en que nació, podía comunicarse perfectamente. No solo eso, sino que los temas de conversación y el intelecto, el vigor con que discutía, eran de la clase más usualmente asociada a sabios, rishis y videntes. Patanjali no solo discutía y analizaba atinadamente las cosas del presente, sino que revelaba asuntos del pasado inmediato y antiguo y del futuro distante, con certeza e incisiva penetración. El corte y la agudeza de sus ojos, mente y boca eran de tal intensidad en que en una ocasión en que los habitantes de Bodhabandra decidieron importunarlo y ridiculizarlo en medio de sus austeridades religiosas, lo redujo a cenizas con nada más que el fuego de su boca y su habla. Su matrimonio también es materia de leyenda. Parece que un día descubrió a Lolupa, una doncella exquisita, encantadoramente bella, en el hueco de un árbol en la ladera norte del monte Sumeru, la más elevada de las montañas celestiales de la iluminación. Inmediatamente se casó con ella, alineándose así indisolublemente a los frutos de su búsqueda espiritual, y vivió hasta edad madura y feliz. El retrato. El señor Patanjali es reconocido como una encarnación de la serpiente Ananta, cuyo nombre significa el eterno, y que es otra forma de Adicesa. El señor Vishnu se sienta sobre Adicesa desde antes del inicio de la creación. El mismo Patanjali es generalmente retratado como mitad humano y mitad serpiente, con el torso humano emergiendo de los anillos de la serpiente todopoderosa que despierta en el momento de la creación. La serpiente personifica la energía creativa,
Las manos de Patanjali están en posición del saludo tradicional indio, Namaste, en ocasiones llamado Anjali u ofrenda, dado que Pata significa caído. Patanjali podría ser traducido como la gracia, o lleno de gracia, que cae del cielo, o una bendición caída del cielo. Generalmente se lo retrasa en trance meditativo. Sus manos plegadas bendicen a la vez que saludan a aquellos que se le aproximan buscando el yoga y sus verdades. Patanjali no tiene 2 manos, sino 4. Las 2 inmediatamente frente a él crean la bendición del ángel, mientras que las otras 2 están elevadas. Una de las manos elevadas sostiene el sangha, la concha que personifica la energía del sonido. Esto, simultáneamente, llama a los estudiantes a la práctica y anuncia el inminente fin del mundo tal como lo conocemos. La otra mano elevada sostiene el chakra que personifica la rueda del tiempo y su ley de causa y efecto. Se me cayó, perdón. Sus logros. La incertidumbre continúa al querer determinar qué hizo Patanjali. Como primer logro, lo cual no sorprende, dado el carácter de sus parentescos, es su reconocimiento como un auténtico gran danzarín. Hasta nuestros días, los danzarines de la India que trabajan en la tradición clásica invocan su nombre y le tributan respeto. Patanjali es en efecto el santo patrón de la Pau, no te danza. escucho. Ay, perdón. ¿Ahora me escuchás? Espera. ¿Vieron cómo? ¿Ahora me ¿Cómo escucha, maestra? Ahí está. Porque ¿Ahora sí? es la maestra jardinera. Es así, ¿verdad, Pau? ¿Qué? Perdón, no escuché. ¿Qué? Entonces nos lee como niñitos. ¿Qué pasó, ¡Ay! Pau? No, es que... ¿Ahora me escuchás, maestra? ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? Se golpeó el celu y no anda el micrófono. Ah, puede ser. Ahora, A ver. Yo escucho. Yo sí escucho. ¿ahora me escuchás? Sí, se escucha. O yo no escucho. ¿Ahora me escuchás? ¿Ustedes escuchan a Pau? Porque yo no la escucho. No sé si soy yo. Sí, maestra. Se escucha perfecto. ¿Sí se escucha? A Sí, te ver, escuchamos. Lalita. Ah, dice que Sí, sí, se escucha maestra. muy bien, dice Romy. Bueno, Pau, dicen que te escuchan bien. Yo no te escucho, pero no sé por qué. Se me cayó a mí el celular. Yo no la escucho, Pau. A ver, ¿qué pasó acá? A ver. No sé qué me pasó a mí. Ahora, maestra. Ahora escuchas? sí te escucho. Sí. Ah, qué bien. Qué bien. Bien, sigamos entonces con Patanjali. Qué interesante, ¿no? Cuando dijo Sí, que está buenísimo. la concha vieron que ellos soplan como un caracol, una concha para llamar a los alumnos a la práctica. Y también es el sonido del fin del mundo tal como lo conocemos. Que eso es, ese tal como lo conocemos es un agregado importante, porque la gente dice el fin del mundo, ¡ah, se termina el mundo! ¿No? A refugiarse o no sé qué. Y sin embargo lo dice claro, tal como lo conocemos.
Y los finales de los tiempos, quizás, que hemos leído tanto, ¿sí? En realidad, ese apocalipsis no es más que en determinadas épocas de catástrofe, hay personas que llegan a presenciar el fin del mundo tal cual lo conocen y emprenden un camino trascendental. Porque el mundo, el planeta existió antes que nosotros y va a seguir existiendo. Lo que sí sucede es el fin del mundo tal como lo conocemos. Seguimos. Bueno, dice, bueno, entonces, como lo invocan, lo tiene la Patanjali en la India como patrono de la danza. Algunos dicen también que Patanjali escribió un tratado sobre medicina ayurvédica. Los textos en cuestión se enfocan en temas que ciertamente estaban entre los principales intereses de Patanjali: el diagnóstico de la enfermedad, la estructura y funciones del cuerpo humano, el problema de mantener el cuerpo en buen estado, con buena apariencia y sensación placentera, y los valores y propiedades curativas de las drogas y las técnicas requeridas para administrarlas. Todos estos son mencionados en Yoga Sutras. Pero aunque una tradición insiste fuertemente en que Patanjali, que escribió el texto ayurvédico, es el mismo que escribió los Yoga Sutras, muchos estudiosos no aceptan esto como un hecho establecido. No obstante, en contra de estos estudiosos se podría argumentar que están perdiendo el punto. Los Svayambhus, seres divinos que llevan sus propias existencias sin causa, que no arrastran karma y que se manifiestan como seres evolucionados y altamente espirituales para mejoramiento de la humanidad, no están en modo alguno obligados a respetar la historiosidad de los hechos. Las aguas resultan todavía más revueltas cuando nos volvemos hacia otro gran tratado atribuido a Patanjali. Está casi más allá de disputa que existió un famoso hombre llamado Patanjali que nació en Gonarda y vivió, al menos por corto tiempo, en Kashmir. Este Patanjali, en particular, vivió y escribió alrededor del 140 a.C. Fue un experto en gramática y su Mahabhasya, o gran comentario sobre la gramática de Panini, gramático reconocido, es magistral. Aún se lo lee y reconoce hoy día. Pero el Mahabhasya fue mucho más que un comentario. El Patanjali que lo escribió llevó el trabajo de Panini mucho más lejos. Redefinió las reglas de la gramática sánscrita. Agrandó y engrandeció su vocabulario. Le dio al sánscrito una potencia muscular que lo volvió un instrumento tanto más preciso, sutil, efectivo y artístico, capaz de expresar cualquier aspecto del pensamiento o la existencia humana. Más aún, este Patanjali no solo aportó un cuerpo teórico, demostró las posibilidades del sánscrito a través de sus habilidades en la expresión artística. Claramente, la gran pregunta es que si este Patanjali hizo estos grandes aportes a la gramática del sánscrito, fue además el mismo Patanjali que escribió los Yoga Sutras, y el mismo que escribió sobre yoga, y el mismo que fue considerado el padre de la danza. Enfocándonos en sus logros en gramática y yoga, está el problema inevitable de validar las fechas y ubicaciones contemporáneas necesarias. Aunque no es excluyente, lo más probable en este momento se considera que es el mismo.
El Patanjali de los Yoga Sutras seguramente vivió algunos siglos antes que el Patanjali del Mahabhasya. No hay mucho o tanto margen de libertad en las fechas para este último. Las contradicciones filosóficas en ambos textos parecerían indicar que simplemente han tenido el mismo autor. Esto, sin embargo, está lejos de ser un argumento convincente. Es bastante fácil, después de todo, encontrar escritores que expresan ideas contradictorias en una misma página, mucho más en distintos libros o sobre temas tan distintos y escritos en distintos periodos de sus vidas. Más aún, un trabajo sobre gramática es un texto muy distinto a un libro sobre yoga. No es para asombrarse entonces si ideas que son valiosas en una temática resultan ineficaces y hasta causan contradicciones en otra. El punto es que ambos libros son obras excelentes, con impecables argumentos y estructuras lógicas, cada una en su campo respectivo. Y así es como debían ser. Cierto es que sería gracioso si no lo fueran, pero a fin de cuentas, no hay razón para que un trabajo esté obligado a hacer referencia al otro, o a ser completamente compatible con él. Dicho todo, la tradición que conecta a los tres Patanjalis, 4 si se agrega la danza, la gramática, medicina y yoga, tiene ya un par de milenios, y esta no es probable que desaparezca en los próximos tiempos. Su contribución. Desafortunadamente, la confusión sobre la vida de Patanjali se extiende a aquello por lo que es más famoso, los Yoga Sutras. Hay incertidumbre en por lo menos 3 cosas. ¿Realmente escribió Patanjali los Yoga Sutras? Si así fue, ¿fue su contribución original o fue meramente un compilador y sistematizador? Y asumiendo que la respuesta a la primera pregunta fue afirmativa, ¿es el texto que tenemos hoy el que realmente escribió? Probablemente la mayor controversia concierne al 4º capítulo de los Yoga Sutras. Algunos comentaristas argumentan que su estilo y contenido son muy diferentes a los primeros 3. Por ejemplo, es excepcionalmente corto. Esta brevedad no contaría mucho si no fuera por la estructura del argumento. Los primeros 3 capítulos parecen desarrollar sus temas de manera placentera y no dogmática. El 4º, por el contrario, parece mucho más apurado. Da la sensación de esforzarse seriamente en llegar al punto, el Sutra 16, el más controvertido de todos, en lo que parece haber sido extraído del 7º comentario del Vyasa. Por un lado, Vyasa parece estar exponiendo sobre Patanjali contando argumentos sugeridos del budismo. En otro momento, parece estar diciendo que una sentencia en particular no es de ninguna manera algo que Patanjali dijera. Otro de los puntos es que, a diferencia de los 2 primeros capítulos, el tercero termina en iti. Iti tiene el significado de tal como fue intentado. Es la forma tradicional en que se finaliza un texto sánscrito, significando que habría 2 finales en un mismo libro. Los críticos declaran que es muy curioso que un libro contenga 2 iti o 2 finales. Aquellos que prefieren afirmar la unidad de los 4 Yoga Sutras no se sienten convencidos. Ellos argumentan que el 4º capítulo es física y metafísicamente coherente con los otros 3 y que los 4 en conjunto alcanzan un remarcable grado de homogeneidad y consistencia temática. Todo el capítulo describe el mismo tema, pero desde el punto de vista de alguien que ha tenido éxito más que el del que aún está buscando. Los escépticos declaran que cualquiera que desea dejar pasar una interpolación tan obviamente tardía como parte del trabajo original, se habría encontrado exactamente con esta clase de problemas. Claramente, es importante establecer si los 3 primeros capítulos que ambas partes usan como su vara de medida son indiscutiblemente originales de Patanjali. Y establecer esto aún resulta difícil, porque también ha sido cuestionado el estado de algunos sutras.
siendo el Sutra 22 del capítulo 3 más famoso ejemplo. Ese sutra también, según los críticos, parece ser una interpolación tardía que perturba lo que de otra manera tendría un poco suave. Pao, Sí, perdón, ¿falta mucho? está aburriendo, ¿no? Y, mira, media página y una página y media más. No, no. Ya está, ya está. Que a mí me queda claro que la verdad que hay como mucho énfasis de parte de muchos estudiosos de saber esto, lo otro, será, no será. La verdad que no va con mis necesidades, ¿no? Pero sí está bueno saber, porque estamos estudiando, ¿no? Filosofía, que hay controversias. Y que las hay porque justamente el hecho que las haya te indica de que estamos dentro de un sistema. A ver, vamos a ver, tenemos a los griegos y a los romanos, ¿sí? Tanto Alejandro Magno como hasta el día de hoy, ¿no? Los imperios romanos y los imperios los griegos quisieron conquistar el mundo. Esa es siempre la ambición de esos lugares, ¿no? Y han conquistado de esa manera muchas culturas y se han apropiado de muchos conocimientos y los han algunos lo han respetado por no entenderlos y a otros los han acoplado, fusionado, armado a su piacere para poder tener poder político sobre esos pueblos sin dejar de lado sus propios dioses. Hicieron un montón de cosas, ¿sí? Entonces ahí se perdió un montón de riqueza. Y ahí como ellos agregaron muchas cosas, empezaron a inventar un montón de cosas, ¿sí? Bueno, los romanos también, cuando hicieron la alianza con el cristianismo, bueno, ahí, ¿sí? Todo por intereses políticos, por poder, porque son lugares que siempre quisieron gobernar el mundo a través del conocimiento y otros a través de la guerra y el sometimiento. Entonces, esto que está leyendo, no hace más que reafirmar en nosotros que no debemos fanatizarnos con nada, porque todo esto, y sobre todo en la base de muchas religiones, que está basada en libros y en textos antiguos, todo esto no hace más que afianzar y demostrarnos que somos marionetas y que queremos ser fieles al libro, que en realidad fueron escritos por humanos y que fueron manipulados según las necesidades de quienes tenían poder. Y así se va perdiendo muchas cosas. Pero esto nos tiene que dar la libertad de discernir y de desconfiar y de indagar y encontrar la verdad y el conocimiento en otras esferas, a través de la meditación, de la certeza, de la intuición, ¿sí? Y usar el intelecto, buddhi, para poder discernir. Y eso nos vuelve seres espirituales, no ser fanáticos de libros y de un montón de asociaciones y de agrupaciones y un montón de cosas que fanatizan a la gente y bueno, ¿no? Ya sabemos. Ahí Moni quiere decir algo. ¿Moni? Estaba tapando porque el sol no tapa la cámara, pero igual me hizo pensar todo esto porque era una época muy especial, como decís, maestra, que el Imperio Romano estaba apoderando todo, civilizaciones antiguas, importantes, estaban ahí medio tambaleantes, así como también los egipcios, bueno, que lo fuerte de los egipcios estaba cayendo, porque después lo dominaron los romanos.
Pero bueno, más allá de una época de convulsión, de transformación, rescato que había un saber que quizá cuesta entenderlo desde la forma de aprendizaje actual, incluso desde la sistematización, que las personas tenían mucho conocimiento. Por ejemplo, mirando las estrellas, ya tenían un conocimiento que hace a la vida, y a su vez para la construcción de los templos, de las viviendas, y en sí tenían un conocimiento especial porque estaban en contacto, ellos estaban unidos a la tierra, mirando al cielo, estaban en esa unión, en esa interacción. Y eso hace al todo, hace al saber orgánico, al entender el funcionamiento del cuerpo desde otra visión que no es la de la medicina actual. Entonces, quizá al cuestionarse, ¿cómo sabía tantas cosas? Es porque eran otros tiempos donde se estaba más en contacto con lo trascendente y la misión en la tierra, más allá de todas las convulsiones, ¿no? Y justamente era una época donde, si bien los idiomas madres, ¿no? Ya habían iniciado hacía mucho tiempo, y cada lugarcito tenía su lenguaje diferente, los alfabetos no eran tan antiguos como los idiomas. Entonces, yo no me acuerdo bien, pero vienen de los fenicios, y el sánscrito escrito fue posterior al idioma en sí. Y era una época donde también todo eso tenía mucha fuerza. Y a mí me había llamado la atención, por ejemplo, cómo la memoria se trabajaba mucho, cómo estaban los que se sabían el Mahabharata de memoria completo para recitarlo, y la llegada del alfabeto y de poder volcarlo escribiendo, ¿no? Fue salvando un poco el uso de la memoria. Bueno, y me parece fascinante todos esos tratados de gramática que encierran, son simbólicos, son símbolos, tienen fuerza, tienen poder. Y bueno, no sé por qué creo que me fui por las ramas, pero es fascinante todo esto. Pero como usted dice, al final todo se resume en esa conexión intuitiva, y a través de ahí es donde tenemos que morar. Gracias, gracias Moni. Sí. Pasa que es muy lindo todo lo que vos dijiste, y es muy cierto, y fue necesario en su momento para poder preservar también la capacidad de discernir. Por ejemplo, si hablamos hablemos de algo básico, de decir, la historia de Jesús, ¿no? Él no escribió nada, él tenía sus discípulos, y eran 12. Y cada uno tenía su diario, y se le ocurrió como ir escribiendo, ¿no? Pero cada uno volcó lo que cada uno sintió, cada uno de ellos, ¿no? Entonces siempre la verdad es muy relativa, porque depende de quién la escribe y cómo estaba. Entonces está, ¿cómo le llaman? El Evangelio según San Pablo, según Mateo, según Tomás, según San Juan, ¿no? Y todo a veces las personas, según sus certezas y sus intuiciones, coinciden más, o sienten la palabra o lo que quiso enseñar Jesús
con algún discípulo en particular, y otros apócrifos y tantas cosas, ¿no? Y está bueno todo, siempre y cuando podamos discernir. ¿Mm? Eso es, nosotros en la escuela queremos mostrar todo, pero para que puedan discernir, no decir, esta es la verdad, lo dice la palabra de Dios. No, hay textos que incluso los textos que nos llegan, incluso entre las traducciones del sánscrito al hindi al inglés, y del inglés al neutro, al latino, se pierden un montón de cuestiones, porque realmente estos seres, por ejemplo, que dijeron que le dieron más cuerpo, más fuerza al sánscrito, ¿cómo podés traducir? Bueno, ya pasándolo al hindi o al bengalí, que son dos idiomas de la India, ahí ya se pierden un montón de cosas. Entonces, hay libros que tienen verdades, pero están ocultas en lo sutil. Solamente la capacidad de discernir de cada uno puede percibir la verdad. Lo mismo con la enseñanza oral. Fíjense que si nosotros estuviéramos escuchándolo a Jesús, cada uno de nosotros entendería una lección diferente, ¿no? Entonces, no hay una verdad absoluta, pero sí la sensación, la certeza, nos permite conectar con algo que nos da la libertad de usar nuestro libre albedrío, de probar, de equivocarnos o no, pero de seguir aprendiendo y hacer nuestro propio camino. Uno entra en comunión cuando empieza a ser amigo de Dios y más allá de lo que se dice en los libros sagrados, tener tu propio diario con Él, ¿no? Darte ese permiso, porque eso no es sacrilegio, eso no es nada, eso es libertad. Libertad. Y creo que esto es algo que todos los pueblos siempre hemos querido, la libertad de pensamiento, de expresión. Sin embargo, aunque se supone que muchos pueblos estamos en democracia, a través de las fanatizaciones políticas y religiosas nos quitan la libertad. Hay muchas formas. Y a veces nos manipulan psicológicamente para que por libre albedrío elijamos la perder la libertad. Y nosotros en la escuela, recuérdenlo siempre, tratamos de que ustedes se empoderen de su libertad. Lo digo por ahí siempre, este es un espacio que queremos sostenerlos entre todos, y cualquiera que fuera la persona que pueda transmitir, porque yo no puedo estar, cualquiera de ustedes que esté, no olviden eso, porque somos muy frágiles y a veces sin darnos cuenta empezamos a caer en esa corriente y perdemos la capacidad de discernir. Y cuando no podemos discernir porque no nos permiten tener opciones, entonces no tenemos libertad. A veces las opciones son físicas, que no te dejan tener un libro, que no te dejan reunirte, que no te dejan ir allá. Como todo eso, ese tipo de violencia ya está caducando, eligieron otra peor, ¿no? Que es la psicológica, la psíquica, se meten en tu espíritu. Antes los grandes pensadores decían, si me matan, convierten en un mártir, así que no me importa, porque pueden matar mi cuerpo, pero no mis ideales, y los del pueblo tampoco. Sin embargo, con esta nueva técnica, a través de los mensajes subliminales, a través de todas las falsas necesidades y todas las mentiras que hay en los libros, me estoy copando, me tengo que controlar, todas las mentiras que hay en los libros y todo lo demás se meten en tu cabeza, te rompen tus ideales, tu fuerza mental, tu capacidad de elegir, de pensar. Y encima la mala alimentación que promueven y todo lo que es sintético y todo que te quita un montón de nutrientes para que pienses con claridad, y todo lo que te emboba y todas las cosas, nos quitan libertad, no somos libres, solamente somos libres, por ejemplo ahora,
si podemos y tenemos la capacidad de discernir entre todo, hasta incluso el Bhagavad Gita, el Ramayana, todo, porque es la época de lo nuevo que está vibrando en otra esfera, que en realidad no es lo nuevo, es lo verdadero, pero nuevo para nosotros porque lo verdadero ya fue demasiado manoseado. Y hay almas estelares que han despertado y que saben la verdad y necesitan simplemente activarse y empezar a decodificar. Y por ley de vibración nos vamos a ir uniendo, nos vamos a ir conectando. Y espero que la escuela tenga esa vibración, que todos los que estemos acá podamos estar ahí. Siento que es así, ¿no? Bueno, dan para mucho esto que estamos hablando, porque cada uno de ustedes es agipicante. No sé si alguien quiere decir algo, pero se trata un poquito de todo eso, ¿no? Siempre hay una trampa, siempre hay ego, siempre hay algo. Y anoche estábamos hablando con un grupo muy bonito de yoga terapia, del amor, de la violencia, qué era la violencia, ¿no? Que es un tema muy bonito para tenerlo en cuenta. Y toda esta filosofía hindú es maravillosa, más allá de las interpretaciones que ellos dicen, todos nos dicen grandes verdades, como por ejemplo la ley de causa y efecto, la ley del karma, como la rueda de samsara, que nacimos para aprender a amar. Y esas son grandes verdades que no importa lo que le agreguen, le saquen, le pongan, uno siente y se queda con la verdad, ¿no? Y nos deja las personas que emprendemos un camino de autorrealización y autoconocimiento, que sabemos lo que es la paz y sentimos cómo a veces en un momento de debilidad la perdés nuevamente esa paz y caes en estadios de infiernos personales difíciles de caer. Y vas descubriendo que lo que te hizo caer fue el desamor, ¿no? Vas descubriendo que tienes una tendencia muy grande a victimizarte siempre y a esperar demasiado de afuera, de los demás. Y vas descubriendo que el amor y las formas de amar que te enseñaron no son reales. Y que ahora tienes que aprender realmente lo que es el amor. Y que te cuesta, porque el amor que aprendiste es desde el ego. Y tu ego gobierna toda tu vida. Y duele cuando el ego gobierna tu vida y sufres. Pero nadie es responsable, solo vos. Cuando te des cuenta de tus programas y puedas aprender a salir, vas a dejar de sufrir. Y la única cosa, sentimiento, energía que te va a ayudar a hacer eso es el amor. Pero el amor verdadero, que es el que nos han enseñado los últimos maestros que vinieron, Siddhartha Gautama y Jesús de Nazaret. Nacieron con una energía crística, de un amor compasivo del universo y trataron de alguna manera de que entendamos de qué se trata. Cuando hablaron del perdón, cuando hablaron de la compasión. Porque de la violencia, de la no violencia, eso es un tema que me gustaría que lo profundicemos. Porque anoche decíamos, ¿de dónde proviene la violencia? Y una alumna dijo del enojo, de la incoherencia que tiene uno mismo. Otros dijeron del enojo con uno mismo porque no puede decir lo que siente y así, ¿no? Todo era enojo, todo era la capacidad de no ser coherente y habíamos llegado también charlando a hablar de que en realidad el enojo proviene del dolor, el dolor proviene del desamor
Entonces decíamos, sí, y eso genera violencia. Claro que genera violencia, porque la violencia es ese enojo, le hace ese dolor que ahoga tanto que necesitamos expulsarlo en forma de violencia para no ahogarnos. Entonces, de alguna manera pedimos ayuda. Y habíamos dicho que hay muchos tipos de violencia, como hay muchos tipos de desamor, y existe las diferentes formas de amar y el amor, pero no el que ustedes conocen de películas, de lo que les dijeron que tiene que ser la familia y las religiones. Un amor que tienen, una forma de amar y una forma de amor que tienen que aprender, porque para eso nacieron. Y está en la dificultad para relacionarte, en la dificultad para conectarte, en la dificultad que no te deja sentir paz. Ahí está. Eso te dice la dificultad, que no estás aprendiendo a amar, porque el ego está primero en tu vida. Y eso va para mucho también, porque ahora vamos a ver, bueno, y entonces, ¿qué significa esto? Y esto, y esto, y está buenísimo, lo hablemos. Ahí quería decir, Moni, algo. Hoy no, porque ya es hora, pero... Una frase de Benedetti que dice, que se relaciona, cuando los odios andan sueltos, uno ama en defensa propia, que eso sería el mal entendimiento del amor. Así es. Así es. Debemos aprender a desarrollar el maestro interno que nos diga, te estás victimizando. Tenemos que aprender a ser amigos de la conciencia de Dios dentro nuestro que nos dice, no sé si están así como vos crees. Y eso lo logra la filosofía. Pero una filosofía sin fanatismo, sin lo que queremos generar en la escuela, ¿no? Entender que las cosas por resolver no es salvar el mundo, es trabajar con nosotros. Porque si todos trabajamos con nosotros, entonces el mundo empieza a mejorar. El mundo es, como les dije, porque debemos cumplir con el gran desafío de aprender a amar. Pero no como en las películas, ni en Hollywood, ni en Disney, ni tampoco las formas tóxicas que han podido hacer las personas que amamos como nuestros padres, o todos los tipos de relaciones que tuvimos porque todos tenemos falencias, necesidades y pretendemos que el otro las solucione. Venimos de generaciones y generaciones de memorias de victimización, de no hacerse cargo, de distraerse. Entonces todo eso solamente lo sufrimos, pero podemos dejar de sufrirlo si aprendemos a amar. Y la filosofía, los grandes maestros, todo, el yoga, la respiración, trata de darnos paz, orden, claridad, para que podamos discernir, buddhi, el intelecto. Por eso siempre es importante el conocimiento y la verdad. Cuando un pueblo no tan solo es ignorante, porque ignora su espíritu, ignora el mundo espiritual, sino que encima ignora los principios éticos, morales de una sociedad, es peligroso, solamente trae caos. Entonces nosotros tenemos que hacer un equilibrio, no podemos luchar contra sistemas que existen por algo y que son, sería direccionar energías en lugar equivocado. Es importante que los reconozcamos para saber con qué nos enfrentamos, pero no generar una guerra contra ellos, simplemente generar un equilibrio. Entonces, desde el yoga,
desde el conocimiento, ¿no? A veces capaz que digo, no, yo no quiero enseñar yoga, pero el conocimiento de filosofía me permite tener la charla con un familiar, con una amiga, que le da luz, que llevas luz donde hay oscuridad. Y esa persona se rescata y se sale de la colmena esta, del sistema, que te permite una vibración donde te sos vulnerable, porque estás sufriendo, porque estás débil. Entonces, tanto las clases de yoga, como los encuentros de mantra y de meditación, como estudiar filosofía, comprenderla, no estudiarla de memoria para aprobar, sino comprenderla para después transmitirla, es una manera de ser un gran guerrero de la luz, para lograr un equilibrio a donde sea que estemos dentro de nosotros mismos y en nuestro entorno. Y si todos, si vamos haciendo eso, vamos a generar una vibración que permita el equilibrio, no que prevalezca el caos. Pero fundamental, llevar luz donde hay oscuridad dentro nuestro. O sea que hay mucha ignorancia, porque hasta lo que creemos que es amor, evidentemente está mal, porque si no, no sufrirías, no enfermarías. Como estábamos en yoga terapia, decíamos, bueno, pero ¿por qué nos enfermamos? Porque esto, bueno, no, te enfermas porque no tenés amor, no tenés amor, no sentís el amor, no lo ves, el amor es como Dios, Dios es amor, lo dicen, ¿no? Nosotros no lo vemos, no vemos a Dios, no lo vemos porque esperamos ir a una iglesia, porque queremos que se manifieste así con el césped, en una túnica, y sin embargo quizás Dios está en ese gatito, en ese perrito que te ve depresivo y se acerca a vos para no dejarte caer. Entonces Dios está en todo, Babanán Kebalam. Si yo puedo aprender a estar en Santoya, contentamiento, porque sí, me enojé, me perdí, pero ahora me doy cuenta que Dios está en todo. Y si Dios es amor, amor es todo. Y entonces, ¿por qué sufro? ¿Por qué estoy enojado? Porque creo que no tengo algo que sí tengo, es una ilusión, una mentira. Ahí está. Ilusión, Maya. Por eso los grandes maestros decían, rompe la ilusión, aprende a amar. Pero a veces tratamos de entenderlo desde los libros, queremos hacer lo que hicieron otros y no entendemos de qué se trata, que es librar tus propias batallas. Tu cuerpo, tus angustias, tus tristezas te muestran el ego que tienes. Que no te vuelve malo, simplemente sufrís. Y si sufrís es porque hay algo que no estás entendiendo y naciste para entenderlo. Para ser libre de ese sufrimiento. Esa es la libertad. Libre del sufrimiento. Bueno, se hizo re tarde. Los quiero mucho. Los extrañé mucho. Y vamos a seguir juntándonos. Nos estamos viendo pronto. Prontito. Los quiero. Gracias por estar. Namaste. Shanti. Shanti, maestra. Shanti, namaste. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar. Shanti. Gracias, Rob. Gracias.